Una vez más, se levanta el asiento, vamos a alabar el nombre del Señor. Amén. Alabado Rey de Reyes, Señor de Señores, tuya es la gloria. Mira, la cosecha.
porque Él es bueno. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. A Él sea te adoramos, Jesús.
siempre tu misericordia, Jesús. Te adoramos, Jesús. Creo que si eres solo por un momento y vamos a hacer esta declaración en esta mañana. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, no hay nadie como tú, bendito, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, no hay nadie como tú, bendito, grande es tu fidelidad. Alguien puede levantar sus manos y reconocerlo a Él y decirle: tu fidelidad es grande, y tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, no hay nadie como tú, bendito, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. ¿Alguien le puede brindar un aplauso al Señor en esta mañana? Qué bueno Dios, iglesia. Qué bueno Dios es Dios, iglesia. Es motivo de gozo y de alegría venir cada domingo a rendirnos delante del Padre, a decirle gracias Dios
porque ha sido bueno con nosotros. Su misericordia, nosotros hemos sido alcanzados. Amén, mi iglesia. Yo sé que hay personas que visitan por primera vez ahí, que su año. Bienvenido, te amamos mucho, en nombre de Jesús. Los amamos mucho, los amamos mucho, los amamos mucho. Hoy es un rato virtual, los amamos mucho. De veras que Dios ha sido bueno con todos nosotros ustedes. Hoy Dios trae una palabra poderosa a nuestras vidas el día de hoy. Yo creo que si hemos venido día domingo hoy a la iglesia es porque tenemos necesidad del Padre, que Él nos hable, que Él nos sustente, que Él nos mantenga siempre listo y presto para oír de Él y hacer su voluntad también. Porque muchas veces oímos ante Él, pero no queremos hacer la voluntad del Padre. Hoy nos honra con su presencia nuestro amado doctor Fernando Mazareo. Él tiene un montón de galardones, no se los quiero decir, porque es hijo de Dios nada más. Bienvenido, doctor. También con nosotros también se encuentra el señor alcalde Abraham y su esposa Wendy. Bienvenidos, los amamos mucho. Yo creo que todos nosotros estamos necesitados de escuchar la palabra de Dios. Todos nosotros. Yo sé que cosas grandes Dios va a empezar a hacer nosotros el día de hoy. ¿Quiénes están dispuestos a escuchar la palabra del Padre? Amén. Yo quiero invitar al doctor Fernando Mazareo. Nos quise proponer mucho de contarles todos los galardones que él ha adquirido, pero hoy está con nosotros aquí. Es nuestro mentor, nos está preparando un doctorado, estamos recibiendo a través de él. Así es que bienvenido, doctor Fernando. Esta es su casa. Estamos dispuestos a escuchar la palabra. Bienvenido. Llega a tener a un hijo de 16 años, uno dice, ya vamos saliendo, ¿verdad? Por supuesto que uno sabe que es una edad de la adolescencia, y si uno mide las características, los rasgos de un adolescente, es de prestarle muchísima atención. Y muchas veces es cuando ya también uno va encaminando con un hijo, una hija de 16 años, en todo ese proceso de darle identidad, de que forjen profesión, que forjen incluso ya algunos ideales. Y yo creo que una iglesia no se salva también de irse reencaminando cada uno de los días de su vida. Así que felicidades en primer lugar. En segundo lugar, yo quisiera tomar un tiempo para explicar, para exponer, para predicar de la palabra de nuestro buen Señor en uno de los libros que relativamente es más fácil de poder hacer la traducción al idioma castellano. ¿Saben ustedes que los libros más fáciles de poder trasladar o traducir en sus idiomas originales son el libro de Lucas y el libro de Hechos? ¿Sabe por qué? Porque el autor pertenece a nuestra cultura. En cambio, los otros autores son eminentemente judíos que pertenecían a una cultura oriental. En cambio, Lucas era un griego, un hombre occidental que piensa o pensaba al igual que nosotros. Cuando él escribe su primer evangelio, lo que hace, eso es lo que dice él en Lucas capítulo 1, verso 1 al 4, él comienza a investigar, porque Lucas es como nosotros en el sentido de que no vio ni escuchó directamente a nuestro Señor Jesucristo, sino que él es un discípulo de San Pablo, que pertenece a otra cultura. Sin embargo, llega a creer, y cuando cree, no solamente se convierte en un discípulo, sino también una persona proactiva en el reino. Ya comienza a hacer también él un trabajo apostólico, un trabajo misionero, un trabajo evangelizador, pero también un trabajo como el que está haciendo el jovencito acá con la cámara.
Él también propaga el Evangelio a través de las técnicas que él sabe, maneja y para la cual se ha instruido. ¿Y sabe cuál es la técnica en ese momento? Las correspondencias, los libros, las investigaciones. Y él investiga, así lo dice en Lucas 1, del 1 al 4, investiga de tal manera que entonces compone el primer evangelio de un gentil, que es precisamente el evangelio de Lucas, pero no se queda conforme allí. Lucas, el evangelio son los registros de lo que Jesús hizo aquí en la tierra, pero inmediatamente se da cuenta que Jesucristo al irse en la ascensión, el Espíritu Santo desciende para quedarse con la iglesia, y entonces a partir de ese momento Lucas comienza a hacer una nueva investigación, solo que ahora es la investigación de los hechos del Espíritu Santo. Nosotros le decimos hechos de los apóstoles, pero realmente son los hechos del Espíritu Santo los que a continuación prosiguen. Eso quiere decir que el Evangelio de Lucas narra los hechos de Jesucristo, y el libro de los hechos narra las acciones, los portentos del Espíritu Santo, y es lo que nosotros tenemos hoy por legado, por inspiración y por herencia. Entonces, cuando nosotros queremos educar a la iglesia, cuando nosotros queremos hacer pensar, reflexionar a la iglesia de nuevo acerca de su papel, obviamente tenemos que irnos al libro que la perfila. ¿Sabe que en el libro de los Hechos, cual pincel hermoso con pinturas hermosas, se pinta un cuadro maravilloso que se llama iglesia? Allí están los detalles de la iglesia. Allí está pintado con gran pincel y con gran destreza y arte qué es la iglesia. Hermanos, cuando nosotros tenemos que pensar qué es la iglesia, tenemos que ir a la Biblia, no a la modernidad. No tenemos que ir a ver el show de Ricky Martin para saber cómo alegrar a la gente de la iglesia. No, eso sería un error. No tenemos que ir nosotros a ver cómo reaccionan los del Club Barcelona, que por cierto ayer perdió, ¿verdad? Pero no podemos ir nosotros a un partido de fútbol, observar cómo se comporta la gente, el protocolo y todo lo que es, para saber qué es la iglesia, aunque así se ha hecho actualmente. Muchas veces la gente ve un show y entonces dice, eso pega en la iglesia, y lo implementan. Yo creo que estamos errados o equivocados cuando pensamos que la iglesia es un espectáculo, un comercio o una oportunidad de mercadear en algún momento un producto religioso. Tenemos que ir a la raíz, y la raíz precisamente está en el libro de los Hechos. Allí está qué es realmente la iglesia, y por eso los invito para que ustedes conmigo puedan ver Hechos capítulo 2 del versículo 42 al 47. Y yo se los quiero narrar porque es espectacular el pasaje para que identifiquemos qué es la iglesia. Y hoy, si usted me permite abordarlo también, qué es la iglesia en época de pandemia, cuando ya estamos saliendo hacia adelante con la ayuda de nuestro buen Señor. La humanidad ha sufrido, y creo que al final del sermón le voy a pedir favor a quien está dirigiendo que volvamos a cantar un poquito más despacio, no despacio, un poquito más quedo, el coro "Oh tu fidelidad". Pero quiero decirles que la iglesia ha pasado por circunstancias y circunstancias adversas. Hoy nosotros hemos pasado, nos agarró desprevenidos, en números rojos nos agarró la pandemia, nos agarró desprevenidos, nos encontramos en algún momento con déficit emocional, espiritual, económico, cualesquiera que sean los déficits, así nos tomó esta pandemia. Recuerdo haber leído acerca de cómo nos afectó a nosotros la fiebre española. 1917 en Guatemala se dan unos terremotos terribles
que destruyen buena parte de la ciudad capital. El primer templo de la primera iglesia evangélica que yo pastoreé se derrumbó en los terremotos de 1917 y la gente sufría por el terremoto. Pero a nivel europeo se estaba dando la Primera Guerra Mundial, llamada la Guerra de las Trincheras. 30 millones de personas murieron en esa guerra, incluyendo 9.995 soldados guatemaltecos. El ejército de Guatemala y el gobierno de Guatemala mandó a la Primera Guerra Mundial 10.000 soldados, de los cuales 5 regresaron con vida. ¿Nos afectó la Primera Guerra? Claro que sí, pero no solamente 30 millones de personas murieron en la guerra, también murieron, escuchen bien jovencitos, 50 millones de personas, principalmente europeos, en la fiebre española. La llamada fiebre española le arrebató a este mundo 50 millones de personas, más o menos, cuando se dio el terremoto en Guatemala. En ese tiempo, el pueblo evangélico en Guatemala éramos solamente el 2%, porque el evangelio entró en 1882 y para 1917 solo éramos el 2% de evangélicos en Guatemala. El terremoto, la guerra, la pandemia llamada la fiebre española, que nos afectó a nosotros, claro que sí. México, Cuba, Argentina y otros países eran amigos entrañables de España, y muchos españoles con fiebre entraron a México, y de México por la frontera de la Mesilla entraron sin saberlo españoles o mexicanos infectados por esa frontera. Cuando el gobierno de Guatemala se entera de eso, prohíbe que esas personas sean atendidas en la ciudad capital, y en Paxicía y en Tecpan se hacen hospitales provisionales. No quiere el gobierno mandar incluso médicos de la ciudad capital, ni siquiera enfermeras, sino que algún grupo de personas va a atender a los enfermos de la fiebre española allí en Tecpan y en Paxicía. ¿Sabe quiénes? Parteras, que comúnmente también se llaman comadronas de esa región. Comadronas, son sacorines de esa región, médicos naturistas, prácticamente atendían a esas personas. ¿Nos afectó esa fiebre? Claro que sí. ¿Nos afectó la guerra? Claro que sí. ¿Nos afectó el terremoto? Claro que sí. La pandemia de hoy, ¿verdad?, relativamente es poco en comparación de cuánto afectó y cuántas personas murieron. Eso quiere decir que en ese tiempo también la iglesia fue afectada. ¿Y sabe qué fue lo que menos pensó la iglesia? Que era un castigo divino. Eso no lo pensó la iglesia. ¿Sabe qué hizo la iglesia? Servir. Hoy nosotros, como hemos tenido y seguimos teniendo una sociedad hipersensible, sumamente sensibles, jóvenes y señoritas sensibles, grupos incluso minoritarios sensibles, pensamos que aún dentro de la misma iglesia que esto es un castigo divino, en lugar de pensar que nosotros somos llamados a tomar algunas acciones totalmente diferentes. Ahora sí, en Hechos 2:42 al 47, lo voy a leer, dice así: todos los creyentes, esta es una NTV, nueva traducción viviente, la que yo voy a leer, probablemente no coincida con las Biblias que normalmente nosotros usamos, la Reina Valera 60, ese texto es nuestro de la Sociedad Bíblica, y entonces dice esta NTV: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo sentir
en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían del dinero con aquellas personas en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Permítanme identificar entonces cuál era el perfil, las características de una iglesia que, en primer lugar, quiero plantearle, es una iglesia neumatológica, llena del Espíritu Santo. Ya ha pasado el Pentecostés, ya ha pasado la experiencia del Pentecostés, ya han tenido esa experiencia. Saben que el Pentecostés era una fiesta judía en donde se daba gracias a Dios por los alimentos recogidos durante todo el año y se traían las primicias, las verduras, las legumbres, por supuesto también las semillas que se habían cultivado, y se daba gracias a Dios por ello. Allí, estando en Jerusalén, multitud de personas que venían de otros lugares, judíos que se habían asentado en otras ciudades, dedicaban esa semana para estar en esa actividad durante mucho tiempo. Gracias, Martín. Y entonces allí, en medio de la celebración, algo asombroso sucede. Viene por primera vez y por única vez el Espíritu Santo. Y cuando digo única vez, no me refiero a que vino y se fue, sino que vino para quedarse con toda la iglesia por siempre y para siempre. Y cuando tienen esa experiencia, mis amados hermanos, sucede algo que tendría que ayudarnos a nosotros a reflexionar. Hermanos, la fe cristiana, y en pandemia nos ha enseñado, no solamente es para sentir la presencia de Dios. La fe cristiana y la experiencia del Pentecostés es para tener un modo, una forma, un estilo de vida diferente al que anteriormente, al no contar con el Espíritu Santo, nosotros ahora sí podemos tener. El Pentecostés es un estilo de vida, no un sentimiento barato que se puede sentir al escuchar a Marc Anthony. Me invitaron a escuchar a Marc Anthony y me emocionan sus canciones, y si viene también el booking me emocionan sus canciones, y la gente ya en pleno octubre 18 dice: de repente ya va a comenzar a sonar Otra Navidad Sin Ti. Y la gente se emociona, la gente llora, las personas mojadas en los Estados Unidos o nuestros familiares que están allá comienzan a suspirar por una Navidad con cohetes, con tamales, con ponche, con un montón de actividades que se pueden tener. No, el Espíritu Santo no es ese tipo de experiencia solo para sentir o para ponernos erizos en algún momento. No, el Espíritu Santo no es para eso. El Espíritu Santo vino para darnos a nosotros una identidad de iglesia. Y aquí hay 4 características que me encantan de esta iglesia, que es la iglesia apostólica, que es la iglesia de Jerusalén. En primer lugar, era una iglesia que amaba el estudio de la palabra. La iglesia amaba no solamente sentir la presencia de Dios, sino que amaba estudiar la palabra. Y hermanos, era un momento complicadísimo, era un momento difícil para las personas que querían escuchar la palabra o leer la palabra. ¿Sabe usted que no había imprenta? Por supuesto, no había imprenta. Eso quiere decir que las pocas copias que se tenían de algunos libros del Antiguo Testamento eran copias a mano. Hermanos, eran copias a mano, no eran copias de imprenta. Jóvenes, señoritas, la imprenta tiene 460, 470 años de haberse inventado. Entonces, ¿cómo eran los manuscritos y cómo eran las copias? Valga la redundancia, eran copias a mano, complicadas de poderlas conseguir y carísimas.
aparte de todo, muy pocas personas sabían leer y escribir, pero allí estaba la iglesia deseosa de conocer la palabra y de escudriñar la palabra. ¿De qué manera? Es que los apóstoles eran específicamente dados por Dios. ¿Para qué? Para estudiar la palabra, para contarle la palabra, y los pocos manuscritos se circulaban para que la gente estudiara de la palabra del Señor. ¿Cuántos evangélicos hoy en día prefieren cantar 1000 canciones y sentir la presencia de Dios, que no es malo, pero estudiar tan poco de la palabra de nuestro buen Señor? Me refiero a las señoritas y a los jóvenes. ¿Saben ustedes que solamente hay 6 Biblias en idioma braille aquí en Guatemala? Solamente 6, no hay más. Una persona no vidente puede tener un fascículo de la Biblia, pero no tiene la Biblia completa. $125,000 le he compartido yo a Wendy y a Abraham. $125,000 cuesta un ejemplar de la Biblia en braille, y solamente hay 6 en Guatemala que nosotros hemos donado. ¿Por qué razón? Porque es carísima su producción. Saben, jóvenes, que estamos terminando la Biblia en lenguaje de señas para personas sordas, con el propósito de que ellos tengan el acceso a la palabra de nuestro buen Señor. Le contaba a algunos de los hermanos, amigos que están aquí, que son estudiantes con nosotros, les decía, pasamos 60 años de la vida, 60 años para traducir la Biblia en el idioma achí de Cubulco. Y después de 60 años, una señora que me hizo llorar, aparte que yo soy rechión, Abraham lo sabe, ¿verdad? Me hizo llorar la señora. ¿Por qué? Porque caminando conmigo en el desfile que hicimos como iglesias, me dice una señora como de 81 años, mirando, dice: pastor, no sabía que Dios hablaba mi idioma. No sabía que Dios hablaba mi idioma. Y me hizo llorar. Y como dice el hermano Chente Fernández, lloré como lloran los hombres. Y lloré, porque dije: cuán ingratos somos nosotros al tener la palabra de Dios. Desde hace más de 453 años tenemos nosotros la palabra de Dios en el idioma castellano. Hace más de 453 años tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma castellano. Y esas personas, hace 60 años comenzamos el proyecto, y hasta en septiembre del año pasado tienen una Biblia física en el idioma de su corazón, que es el idioma achí de Cubulco, y otros proyectos. ¿Saben por qué? Porque hemos creído y creemos que la verdadera iglesia que se encamina, que sale de las crisis con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, puede, debe y está llamada a encaminarse a escudriñar la palabra y recibir esa doctrina apostólica por sobre todas las cosas. Esta iglesia naciente después de Pentecostés vivía alrededor de la palabra de Dios, la palabra de Dios predicada por los apóstoles. Pero hay una segunda característica que está allí en el pasaje leído. Dice la Biblia: se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal. ¿Sabe qué nos enseña también la pandemia y el proceso que estamos saliendo? A apreciar ese núcleo de personas con los que juntos pudimos darnos las manos y poder salir adelante en este momento. Aquí estamos las personas, no solamente que triunfamos, las personas que sobrevivimos a esta circunstancia. Posiblemente usted, como yo, hemos perdido familiares en esto. Yo he perdido familiares en esto. El año pasado estaba celebrando en un culto muy especial en junio del 2019 los 100 años de un tío. 100 años. Y le hicimos un culto especial. Y al igual que mi familia, ese mi tío nació en la iglesia evangélica. Y él estaba muy contento porque celebraba su primer centenario habiendo nacido en la iglesia evangélica.
Y tengo una fotografía que les enseñé, creo que a Martita, a Manuel, los pastores y a algunos otros hermanos les enseñé una de las fotografías más tiernas de toda mi vida. Él y dos amigos, cada uno de 100 años, cada uno, insisto. Y cada uno de ellos dando testimonio que los tres habían nacido en la iglesia evangélica de mi familia, de mi pueblo. Los tres habían servido toda su vida en la iglesia y hasta el día ese que estaban siendo fotografiados, estaban sirviéndole a Dios en su iglesia. Uno de ellos, el más joven, era junio de 2019, me dice: mira, me gustó cómo predicaste para el culto de mi tío. Entonces me dice: me gustó cómo predicaste, tenés que venir también a mi cumpleaños número 100. Era en octubre del 2019. Y me dice: pero fíjate que soy pobre, no me vas a cobrar, ni me vas a pedir ofrenda porque no tengo. Yo vivo en la capital, o es allá en Salcajá, que es Altenango. Y entonces me dice: pero tenés que venir a predicar. Y yo, con lágrimas en los ojos, le dije que con mucho gusto fui y celebramos los mismos 3 centenarios. Celebramos y le dimos gracias al Señor. Y me dice: mira, los jóvenes de hoy no le quieren servir a Dios. 100 años de vida tengo y 100 años de servirle a Dios en la misma iglesia y con la misma intensidad, me dice el viejito chulo. Ya murió mi tío de COVID en esta época. Los otros 2 persisten y están con vida. Pero mis hermanos, la comunión fraternal es un don y es un privilegio que tenemos que disfrutar de alguna manera. Tenemos que apreciar esa comunión, y la iglesia primitiva lo desarrollaba, lo maximizaba, lo disfrutaba con una gran actitud positiva y con un corazón agradecido delante del Señor. ¿Sabe cuál es uno de los peligros de la sociedad moderna? Que ha perdido su sentido de gratitud. Cuando nosotros nos casamos con mi esposa, no teníamos muebles. Yo creo que a la abuelita le he contado, tengo una mesa de patas endebles, plástica, que fue nuestra primera mesa, toda choreca porque ya tiene sus quiebres, y hasta el día de hoy la tenemos, 25 años. Y cuando tenemos alguna celebración con la familia o con mis hijos y sus amigos, esa mesa la ponemos siempre. Y es de patas flojas. Pero ¿sabe por qué la tenemos allí? Para que nunca se les olvide a mis hijos, que es lo más importante en este momento, de dónde Dios nos ha traído. Cuando la gente pierde el sentido de gratitud, como esta sociedad, mis amados hermanos, pierde la esencia de nuestro ser. Solo una persona con gratitud a Dios y a nuestra familia puede ser un buen ciudadano, puede ser una buena persona en la comunidad, y no digamos en la familia de los creyentes. Estas personas cultivaban la fraternidad, pero además, mis amados hermanos, la tercera característica que está allí en el texto es que celebraban el culto con alegría, incluyendo la cena del Señor, dice la NTV, Nueva Traducción Viviente. Celebraban el culto en donde la gloria de Dios se manifestaba. ¿Sabe qué he pensado yo? Que a la gente no se le obliga, ni se le debe de obligar a ir a la iglesia. Esto debe de nacer de lo más profundo de nuestros corazones, como un deseo de irnos a rendir delante del Señor, delante de su gracia, por fidelidad, por gratitud y por amor. Nadie tendría que ser forzado. Obviamente tuve un proceso en donde llevaba a mis hijos de la mano y les decía: vamos a adorar a Dios, y levantaba mis manos y derramaba mi corazón y reconocía que cada uno de los detalles de mi vida el Señor me los había proporcionado. No les vaya a pasar a usted como le pasaba a un hermano de nuestra iglesia. La hermana no se explicaba por qué él se peleaba con ella en algunos domingos en particular. Y la hermana decía: bueno, ¿y por qué se enojó en este domingo por la mañana? Y le decía:
bravos, ya no vamos a la iglesia. Y él decía, no hombre, vamos, no, ya nos enojamos, así bravos, no vamos a la iglesia. Y la hermana accedía, ¿verdad? Accedía. De repente, la hermana comenzó a tomar otra actitud. Le decía, mira, tú eres el enojado, yo me voy a la iglesia, está bien, porque yo, bravo, no voy a la iglesia. Y se quedaba hasta que te conocí. Y entonces, la hermana se percató que era el clásico, rojos y cremas. Y él buscaba la oportunidad, no sé cuántos van a venir dentro de 8 días, ¿verdad? Pero buscaba la oportunidad de quedarse en casa. Había que forzar muchas veces a una persona como él para que regresara a la iglesia. Yo creo que a la iglesia y a la comunión de los santos no debe de ir una persona forzada, sino que debe ser un conjunto de personas que nos reunimos con un espíritu de gratitud, con un espíritu de querernos rendir delante de aquel que es todo y que nos provee absolutamente todo, para caer delante de él y decirle y reconocerle que su bondad es grande e infinita. Pero hay una cuarta característica que está en el texto. Todas las personas tenían una empatía muy especial, una relación muy especial, porque no se tenían pobres allí en esa iglesia. Velaban los unos por los otros y se cuidaban los unos por los otros. ¿Acaso no la pandemia vino a desnudar la realidad de muchas familias de nuestras congregaciones y de nuestros pueblos? ¿Cuántas veces nosotros no nos percatamos que hay niños que de repente no vinieron desayunados a nuestra iglesia porque no hay recursos económicos para poder alimentarse en familia? La pandemia también nos desnudó una triste realidad, mis amados hermanos, y creo yo que somos llamados a ser sensibles también por aquellas personas que nos rodean y por las personas que hacen culto con nosotros. Eso quiere decir que las 4 características o perfiles de esta iglesia eran: vivían alrededor de la palabra, la doctrina de los apóstoles. Además, tenían un acto de alabanza y de adoración a través de un culto racional. Además, mis amados hermanos, tenían una comunión maravillosa. Y aparte de eso, también se preocupaban por los demás. ¿Y sabe cuál es la conclusión de ese pasaje? Y entonces, cuando la iglesia hacía estas 4 funciones, estas 4 tareas, el Señor añadía, dice la Reina Valera 60, a aquellas personas que habían de ser salvas. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros hemos pensado que la evangelización es ir a tocar las puertas de la casa. Hoy hasta eso se ha limitado. Sin embargo, una buena evangelización, que dice el texto, es cuando ve la gente cuán cristianos somos, cuánto nos amamos, cuánto perseveramos y cuánta gratitud hay en nuestros corazones. Quiero terminar pensando en algunas ideas que nos deja a nosotros esta pandemia. En primer lugar, mis amados hermanos, no es lo que tenemos. No vino a enseñarnos la pandemia otra cosa más que lo vulnerables que somos como seres humanos. Murieron ricos y políticos y pobres y desconocidos y anónimos. No hubo posición social, ni académica, ni religiosa. No podemos decir que a aquellos cubrió y a estos descubrió. No podemos decir eso. Es una mala teología, es una mala interpretación de la Escritura. Los que estamos aquí y hemos sobrevivido, de alguna manera tenemos que reconocer que en la misericordia de Dios aquí estamos por un propósito para el cual Dios nos ha llamado. Yo creo que lo primero que tenemos que reconocer es la vulnerabilidad de la que somos como seres humanos. Hombres y mujeres fueron afectados, hombres y mujeres murieron.
En su misericordia nosotros todavía estamos aquí para adorarle, para bendecirle, para cumplir un propósito específico en Él. No podemos decir somos fuertes, no podemos decir a nosotros no nos toca, no podemos decir eso, porque fuimos afectados de una u otra manera. Y en medio de ello, creo que lo que debe de haber en nosotros es un sentido de gratitud. Yo sé que más de algunos de ustedes, posiblemente los menos, o posiblemente muchos, pero tendríamos que decir, al abrir nuestros ojos y estar sentados en una mesa, que Dios nos proveyó y nos dio a pesar de los momentos de crisis y de necesidad. Yo sé de testimonios de personas que no tenían para comer, y en su misericordia Dios hizo y tocó el corazón de políticos y de cristianos y de personas que trabajan con ONGs, y llegaron a las puertas de esas personas para tocar la puerta y ofrecerles un pan. Y vi también con buenos ojos cómo lo recibieron con gratitud, pero inmediatamente elevaron sus ojos al cielo diciéndole al Señor: gracias porque nos has provisto y nos has ayudado. Hoy se está hablando de cientos de negocios cerrados. Hoy se está hablando de personas desempleadas. Pero hay algo que yo creo que nosotros podemos seguir confiando. Hasta aquí el Señor nos ha sustentado y nos ha ayudado. Yo sé de colegios que quebraron, de universidades incluso con las que yo he trabajado, que están en situaciones complicadas, pero sé también que a los que estamos aquí y muchos creyentes que nos pueden ver, Dios nos ha sostenido de formas milagrosas y de formas especiales. Yo trabajaba con el Estado y tenía un buen sueldo, joven, había salido pronto de la universidad, tenía un buen puesto con la vicepresidencia de la República, y de repente, así como al pastor Benito, Dios me llamó y yo acepté el desafío. Era joven, aventurero, soltero, y de repente con un sueldo aproximadamente en el año 89 como de 6,000 quetzales, renuncié a eso. Y la iglesia me llamó, de donde yo era miembro, a ser un obrero, un trabajador de la iglesia, y me asignaron una comunidad de gente bastante pobre. Y acepté. Y mi sueldo jugoso en ese tiempo de la iglesia eran 150 quetzales al mes. La gente se arrancaba el pelo y me arrancaba a mí. ¿Por qué creen ustedes que me quedé así? Me decía, ¿cómo vas a aceptar? Y acepté. Y de repente mi mamá se enfermó y estábamos desesperados porque ni mis hermanas ni yo teníamos el dinero para un tratamiento que mi mamá necesitaba. Bueno, estábamos confiando y orando en el Señor, y de repente una iglesia coreana en Guatemala me invitó para que yo fuera a predicar, y fui a predicar. En ese tiempo las iglesias daban una ofrenda de 10, 15, 20 quetzales cuando uno iba a predicar a ellos. Cuando terminé de predicar, yo previamente había mandado mi sermón escrito, porque ellos lo iban a traducir al coreano. Yo lo prediqué y de todos modos el traductor tenía aquí mi sermón escrito. Cuando terminé me fueron a dejar, yo tenía vehículo, a la avenida Petapa, y me dieron un sobre. Yo no me atreví a abrirlo en el bus, sino que hasta que llegué a la casa. Y ¿saben? Cuando yo llegué y abrí el sobre con la ofrenda que me habían dado, era justo lo que nosotros necesitamos, los miles de quetzales que necesitábamos para el tratamiento de mi mamá. Nos hincamos con mi mamá. Y antes de salir con el propósito de irla a internar al sanatorio, oramos y lloramos. Y comenzamos a decirle: gracias, Señor, porque tú eres oportuno, porque nunca nos dejas, nunca nos abandonas. Siempre los milagros persisten e insisten para la madurez de nuestras vidas. Creo yo que más que el milagro en sí, es también cuando en el corazón fértil de un creyente puede existir un deseo de decirle: gracias, Señor,
porque tú nos das el trabajo, nos das la salud, nos das, Señor, el sustento. Y cuando esto parece acabar, Él, de forma maravillosa, especial y sublime, nos enseña que nunca nos ha dejado y nunca nos ha abandonado. ¿Qué nos enseña la pandemia? Tal vez a verla con la mirada de misericordia también al que tiene necesidad, con el que tiene la angustia, y nosotros tenemos la palabra y la oportunidad de servir. El cristiano no es egoísta. El cristiano no mira de una forma desnuda a la sociedad, la ropa con la gracia que solamente el poder de nuestro buen Señor nos da. El cristiano es misericordioso por naturaleza. El cristiano no camina solo. Ahora me voy a referir a los de más edad. Solo, ni siquiera el llanero solitario. Andaba con toro, ¿verdad, mi hermano? Andaba con toro. Solo un cristiano no es tierra fértil, ni campo fértil. Un cristiano vive en comunidad. Un cristiano ora como Jesús le enseñó: Padre nuestro, el pan de cada día dánoslo hoy, perdona nuestras ofensas. Lo hace en plural. ¿Por qué? Porque nuestra vida es una comunidad de creyentes que honra a Dios y se preocupan los unos por los otros. Hoy nos dimos cuenta con el lindo terreno que ustedes tienen y la construcción que esto es secundario. A muchas iglesias les enseñó incluso que los instrumentos y los equipos carísimos son secundarios. Tú eres prioridad para el Señor. Tu hija eres prioridad para el Señor. El jovencito que está aquí es la prioridad de nuestro Señor. Esa es la esencia de nuestra fe. Ese es el perfil de nosotros como parte de la fe. Y les voy a contar, para finalizar entonces, lo que he contado con estas personas de cómo Dios es milagroso y maravilloso, aunque eso pueda causar en alguna ocasión una lágrima en mí. Mi papá murió de 47 años, 2 años últimos de su vida perdió la vista por un glaucoma maltratado. Y más o menos cuando él tenía 46 años y él dependía totalmente de nosotros, mis 2 hermanas trabajaban. Si tú te recuerdas, más o menos en la década de los años 80 el sueldo mínimo era 104.40. ¿Te recuerdas? 104.40 era el sueldo mínimo en esa época. Mis hermanas, las 2 trabajaban, tenían el sueldo mínimo y por mucho juntábamos 210 quetzales al mes del sueldo de mis 2 hermanos. Eso solo por referencia, ¿verdad, amigo? Muy bien. Yo estudiaba por la tarde y cuidaba por la mañana a mi papá. Lo bañaba, lo cuidaba, él ya no controlaba su cuerpo, entonces había que bañarlo, limpiarlo, rasurarlo, darle el desayuno, darle el almuerzo, y me iba corriendo. Era mi último año del bachillerato. Y en un día de esos solamente había caldito de frijol en la casa y un par de huevitos. A mi papá le gustaba el caldo de frijol. Yo no tengo que hablar de comida ahorita, ¿verdad? Pero le gustaba el caldo de frijol con un huevo crudo y que le picara un poquito de cebolla. Iba a pedir fiada de las tortillas y agua pura. Y de repente, a la hora del almuerzo, llega un primo mayor. A la hora del almuerzo, ¿sabe qué me pasó? Ahí sí pequé yo de protocolario. Le ofrecí almuerzo sin quererle dar. Y entonces él se llamaba Benjamín y le dije: Benja, ¿querés almorzar? Y yo así que con la mano la primera vez que no acepte, ¿verdad? Y aceptó. Fíjate que lo único que hay es caldo de frijol y un huevito, y a mi papi le gustan el huevo crudo en el frijol. Cabal, como a mí me gusta, me dice. Y aceptó. Y le servía a él y le servía a mi papi, ya pedí fiada las tortillas y hasta 1 litro de Coca-Cola. Niños, jóvenes, ¿saben? En ese tiempo 1 litro de Coca-Cola sí alcanzaba. Yo no sé por qué ahora no alcanza, pero en ese tiempo sí alcanzaba. Y llegué con la Coca-Cola, con las tortillas fiadas, le serví, y todavía mi primo nos dice, o me dice: ¿querés comer vos? Yo le dije que no. No había otra cosa que comer.
Y él estaba comiendo, mi papi estaba ciego con angustia porque yo no estaba comiendo. De repente mi primo se levanta y dice: qué tonto soy. Se fue al carro que estaba estacionado en la calle de enfrente y fue a sacar una bolsa plástica de un pollo que había aquí en Guatemala que se llamaba rostipollo chapín. Era un pollo dorado, asado, no rostizado, con 4 utensilios que le daban, con ensalada de papa con mayonesa y huevo duro, y arroz con menudos que era delicioso, y 4 bollos de pan. Y entonces mi primo se levanta y dice: qué tonto soy, si yo traía algo para ustedes. Fue al carro y trae eso. Imagínense, yo que soy medio chiquito, se me abrieron los ojos. Yo, ay, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, porque tenía un hambre, no solamente por la hora, sino por verlos a ellos comer. Se mete la mano entre la bolsa y en ese momento saca 500 quetzales. Era lo que mis hermanas ganaban, ni siquiera llegaban a eso, pero las dos ganaban en 2 meses lo que mi primo se saca de la bolsa y dice: tío, a mi papi, el papá de mi primo era hermano de mi papi, ya había muerto, y entonces le dice: tío, mi papá dejó una herencia para usted y a partir de ahora le voy a traer una mensualidad. Y le dio los 500 quetzales. Se fue. Y me dice mi papi: hijo, mira, gloria al Señor por lo que Dios nos está proveyendo. Y me dice: yo sé que tenés hambre, pero hagamos algo. Hinquémonos, oremos, bendigamos el nombre del Señor. Nos hincamos y me echó el brazo. Es que sentir que el papá es tu amigo, esa es una bendición innegable, amigo. Es una bendición. Sentir que tu papá te ha hecho hombre o mujer, sentir de alguna manera que allí está para fortalecer en medio de las crisis. Y me dijo: hinquémonos. Y 2 textos de la Biblia me declaró en mis oídos, pero de alguna manera uno que fue impactante para mí fue el primero fue: Jehová es mi pastor y nada nos faltará. Hugo Fernando me dijo, ese es mi nombre completo. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Pero también me dijo allí orando juntos: joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Y lloramos y levantamos nuestras manos al cielo, porque hasta el día de hoy jamás el Señor nos ha abandonado, Él nos ha sostenido. Hemos y estamos pasando la pandemia, y posiblemente hemos visto en algún momento que el temor se ha apoderado de nosotros. De repente hemos sentido angustia, pero allí está el Señor recordándonos: yo soy tu pastor y nada, absolutamente nada te hará falta. Y también he declarado 1 y 1000 veces: joven fui y ahora se lo digo a mi hijo y a mi hija: joven fui y he envejecido, pero nunca, jamás en la vida he visto a un justo, a una justa desamparada, ni la simiente de estos que mendigue pan. Una iglesia es una iglesia que se postra delante de aquel que es todo, pero que nos provee todo y nos da la oportunidad de estar aquí juntos, de estar aquí adorando el nombre de nuestro Dios. La iglesia no es un show, la iglesia es un conjunto de redimidos que tenemos la habilidad de postrarnos delante de Él y reconocer que hasta aquí Él nos ha sostenido. Yo quiero que este sea el punto y final. Yo quisiera invitar entonces que podamos, que tú me ayudes. De repente me contratan a mí como cantante, te voy a quitar el trabajo. Cantemos "Oh tu fidelidad", pero yo quiero invitarles a ponerse de pie. Vamos a ponerle un poquito de menos volumen, pero cantemos. ¿Por qué no decimos como iglesia hoy que nos comenzamos ya en estos días a reunir, pero también hoy que estamos celebrando 16 años, y decir
que Dios nos ha sostenido, también cantémosle al Señor. Cualquiera que sea su función, cualquiera que sea su negocio, su trabajo, su profesión, ¿por qué no cantamos al Señor y le declaramos que su fidelidad es la que nos ha sostenido? Y bendigamos su nombre con una acción de gracias profunda, sincera y también contagiosa. Cantemos al Señor este bello coro, esta bella alabanza, esta bella canción con todo nuestro corazón.
por cada uno de los hermanos líderes de esta iglesia, por cada uno de los hermanos y hermanas que vienen a esta congregación. Señor, te damos muchas gracias. Te bendecimos, Padre Celestial, porque somos personas que nos reunimos para adorarte, para buscar con más alta gloria, pero también, Señor, para que nuestros corazones puedan expresar la gratitud ante tanta fidelidad. Bendice a las parejas de esta iglesia, los que tienen más edad de estar casados, que tú los sigas sosteniendo y ayudando. Bendice a las parejas más jóvenes, Señor, que tú les sigas proveyendo y ayudando. A los jóvenes y a las señoritas, bendíceles, sosténles tú, Señor, en un mundo tan cruel, que ellos puedan ser no solamente guardados en ti, sino también puedan ser luz y sal en este mundo. Bendecimos a los niños, a las niñas de esta iglesia, Señor. Los ponemos en tus manos, resguárdales tú, Señor, y a todos nosotros en conjunto. Señor, enséñanos que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Señor, te honramos por estos 16 años, pero también confiamos que cada uno de los días o años, Señor, que tú nos des antes de tu venida, que nos encuentres siendo realmente una iglesia que te honra, que vive alrededor de tu palabra, que vive en una comunión de santos, que vive, Señor, elevando un culto agradable a ti y por supuesto preocupándonos los unos por los otros, y tú te encargarás de añadir a aquellos que han de ser salvos, Señor. Aquí estamos delante de ti con un espíritu de gratitud y con un espíritu de alabanza, Padre Celestial. Por eso te honramos y te glorificamos. Muchísimas gracias por tu iglesia. El pastor también nos conducirá por otras oraciones al dedicar la vida de personas especiales para nosotros en esta comunidad, Señor. Pero te honramos a ti por lo maravilloso que eres con tu iglesia, Señor, con los redimidos en Cristo Jesús y llenos del Espíritu Santo. Alabado y glorificado seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Para mí es un privilegio poder estar con ustedes. Amén. Dios hablando en nuestros corazones. Gracias, doctor. Dios hablando en nuestros corazones. Yo creo que todos nosotros estamos agradecidos con Dios, ¿verdad? Amén. Creo que ese día, el día de hoy, hay que darle la honra y la gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Como iglesia, Dios nos ha permitido ver de parte de su gloria. Hemos estado constantemente orando por nuestras autoridades y sabemos que el día de hoy nos honra con su presencia Abraham Rivera, nuestro amigo, Wendy y su esposa. Queremos decirle a Abraham y Wendy que ha sido Dios que los ha colocado en ese ministerio de esta ciudad de Espíritu. Queremos orar por ustedes, porque realmente como pareja, ustedes han escuchado la voz de Dios y están atentos a la voz de Dios. Todos como escritores que somos, vamos a ver nuestra perspectiva diferente, ¿sí o no? Pero yo siento que ha sido Dios que ha utilizado a este hombre y a su corporación y a su esposa para que veamos, que salga de noche, de una vuelta ahí por el centro de la ciudad, y qué bonito se mira el mercado, qué bonito se mira el parque, qué bonito. Y todo eso ha sido Dios que lo ha hecho. Por eso queremos orar por vos. Si tú puedes poner de pie con tu amada esposa. Creo que toda la congregación extienda su mano derecha sobre ellos.
porque creo que no ha sido fácil la labor que ellos están haciendo. Pero Dios los ha ido respaldando a ellos. Padre amado, en el nombre de Jesús, aquí están tus hijos, Padre. Tus hijos, un día tú los elegiste, mi Dios, para gobernar esta ciudad espiritual. Quizás ellos dijeron, estamos jóvenes, no tenemos la sabiduría, Padre. Hoy estamos creyendo que has sido tú, mi Dios, que has venido a la vida de ellos, Padre. Sabemos que no ha sido fácil, Padre amado. Han tenido luchas tremendas, mi Dios. Pero la gracia y la presencia de tu Espíritu Santo ha sido con ellos, mi Dios, más que buenos, Padre. Y ellos hoy están creyendo, mi Dios, que lo que tú estás haciendo en ellos, Padre, es para que esas generaciones, mi Dios, podamos ver que sí podemos hacer las cosas. Padre, yo te doy gracias, mi Dios, porque sé que este es un momento propicio para que tú sigas ayudándonos, mi Dios, y cada uno de nosotros también estemos intercediendo, Padre amado, porque sabemos que cosas grandes aún todavía faltan por venir a la vida de ellos y a la vida de nosotros también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, gracias. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo solo quisiera recordar, por favor, el protocolo. Como iglesia hemos tratado de que el protocolo esté